Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de poder estar juntos nuevamente en una jornada importante, esta de la Expo Real Estate. Realmente para el Colegio Profesional Inmobiliario, el tener un espacio para poder desarrollar e informar a la ciudadanía y a los matriculados del Colegio Profesional las distintas temáticas, en este caso la de hoy. Tenemos como invitado al ministro José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar cómo va el avance del desarrollo del microcentro, la transformación, esta idea que ha llevado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para potenciar y valorar el microcentro que estaba tan castigado y tan abandonado en algunas etapas. Le damos la bienvenida al ministro, un fuerte aplauso. Y ahora sí, José Luis, si querés iniciar la exposición. Muchísimas gracias. Bajamos las luces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Colegio Inmobiliario. La verdad que la pandemia dejó muchas huellas en las ciudades, dejó muchas huellas en la actividad económica y dejó huellas que cambiaron la organización del trabajo, sobre todo, ¿no? Hay una nueva manera de trabajar en algunos sectores de la economía que cambió décadas de trabajo presencial. Y lo que en algún momento algunos creían que era una cuestión netamente pasajera y superada la pandemia iba a volver a la normalidad, había otros que creían que no iba a existir más el trabajo presencial en términos administrativos, en términos de oficina, en términos de tecnología. Y lo que está demostrando el correr de los meses, ya el correr de los años, es que la cosa va por un camino intermedio. No existe el trabajo absolutamente presencial como lo conocíamos, pero son muy pocos los sectores hoy de la economía que hacen un trabajo netamente no presencial. Y en algunos sectores, sobre todo en el sector de la tecnología, todavía hay una disputa, ¿no? En donde obviamente la posición de fortaleza en términos de restricciones que hay a los recursos humanos vinculados a la tecnología hace que quienes conducen las empresas, más grandes, más chicas, todavía les cueste generar alguna forma de trabajo presencial y hacen el denominado home office casi 100% en muchas de las empresas de tecnología o en muchos de los sectores de tecnología de empresas de otros rubros. Lo que ocurrió en el microcentro no escapó en la Ciudad de Buenos Aires, no escapó a lo que ocurrió en otros lugares del mundo, en el sentido de que cientos de miles de metros cuadrados de oficinas se dejaron de usar y el retorno al trabajo presencial fue muy escalado, muy leve, sumado a la degradación del espacio público que significaba la ausencia de trabajadores en la zona. Entonces, en el gobierno de la ciudad encaramos un trabajo bastante multidisciplinario en el cual estuvieron involucrados bastantes ministerios. Yo voy a hacer un pequeño repaso por las otras áreas del gobierno que tienen que ver con la planificación urbanística por un lado y con el mantenimiento del espacio público por el otro, y obviamente vamos a poner énfasis en lo que tiene que ver con la política pública que intenta devolverle al microcentro mejor espacio público, que intenta devolverle trabajadores, que intenta devolverle vecinos y todos los incentivos que la ciudad está usando para eso.
El objetivo principal de este plan de transformación del microcentro es que el microcentro, que tenía una identidad muy definida, una estructura demográfica, una estructura muy concreta y absolutamente diferente a todos los barrios de la ciudad, se parezca más a cada uno de los barrios de la ciudad, en donde, si hay muchos arquitectos lo usan mucho, si hay muchos urbanísticos, el tema de mistura de usos sea lo que predomine y no sea exclusivamente el uso oficina, el uso administrativo, sino que sin dejar de tener su parte de oficinas, haya una mistura de usos mucho más importante. Cuando encaramos el trabajo, nos encontramos que en los últimos años, sobre todo en el tema del espacio público, en el tema de la peatonalización de las calles, en el tema de lo que ocurrió en la calle Corrientes, lo que ocurrió en algunas calles internas del microcentro, habíamos sacado los colectivos, habíamos puesto el metrobús, ya había habido durante muchos años, en los últimos años, una inversión en el microcentro de la ciudad que lo había hecho mucho más amigable, tanto para el vecino como para el trabajador que se acercaba al microcentro de la ciudad. Este es un concepto que se puso muy de moda y que la pandemia lo fortaleció, lo intensificó y lo hizo casi popular, que es la ciudad de 15 minutos. La pandemia, ya había algunos urbanistas trabajando sobre el tema, pero la pandemia lo amplificó, lo hizo para todos, que tiene que ver con que las grandes ciudades tienen que construir no una centralidad, como obviamente ocurrió en todas las ciudades, y el microcentro de la ciudad era nuestra gran centralidad, sino que tiene que construir pequeñas centralidades distribuidas en toda la ciudad. Obviamente que las ciudades fueron creciendo y Belgrano ya era una pequeña centralidad, Palermo también, pero la idea de los nuevos conceptos de ciudades tiene que ver con que todas las ciudades tengan sus centralidades y se habla de ciudad 15 minutos para que ningún ciudadano, ningún vecino se tenga que mover más de 15 minutos para recibir salud, educación, para trabajar, para divertirse. Entonces el nuevo concepto de ciudades tiene que ver con eso, ¿no? Lograr que cada barrio, cada espacio de la ciudad, las personas puedan satisfacer todas sus necesidades. Y hacia ahí es donde intentamos ir con el microcentro, que sea un lugar donde la gente se divierta, donde la gente viva, donde la gente pueda trabajar, donde la gente pueda asistir a un espacio cultural, donde reciba educación, donde reciba salud, y no sea exclusivamente, como ocurrió desde siempre, un lugar exclusivamente para trabajar. Nosotros definimos el área de... Este es el centro porteño, no es el microcentro. Este es un trabajo distinto que se hizo en el microcentro. Esto es distintos trabajos que se hicieron de evaluación para definir cuál era el área en el cual íbamos a trabajar sobre el espacio público y sobre los incentivos impositivos. Siempre tomamos este trabajo de este proyecto de reconversión como un trabajo que no podíamos depender exclusivamente del sector privado, pero no podía ser tampoco un trabajo exclusivamente de políticas públicas, sino que los distintos sectores de la actividad económica vinculada al microcentro, vinculada al real estate, a las distintas actividades económicas tenían que trabajar en conjunto con el Estado. Paso estas cosas porque tienen más que ver con las otras áreas.
estos son los 3 ejes que nos propusimos trabajar. Un centro habitable, es decir, que deje de ser un lugar, como les decía, exclusivamente para trabajar y la gente pueda vivir. Mejorar la calidad ambiental del microcentro, que seguramente era una de las zonas más dejadas en ese sentido de la ciudad. Y un centro activo, es decir, que no solamente tenga vivienda, oficinas, sino también entretenimiento y espacios culturales. Trabajamos muchísimo en temas de mantenimiento, paisajismo, que después de la pandemia, la verdad que fue una zona que quedó muy tétrica. Agregamos espacios verdes a través de distintas obras. Hoy ustedes están viendo la calle Paraguay, que la hemos transformado en una calle verde. Y conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, desde el Ministerio de Desarrollo Económico, empezamos a trabajar en cómo efectivamente incentivar a los inversores, incentivar a los vecinos para que vean el microcentro como un espacio absolutamente distinto al que se veía. Y generamos 2 columnas de trabajo, 2 espacios de trabajo. El primero tiene que ver con incentivos impositivos, que es el más trascendente, incentivos impositivos para reconvertir la oficina en vivienda, para que esa enorme cantidad de metros cuadrados que se fueron de a poco dejando de usar, de a poco no, en la pandemia de una manera drástica, pero en ningún caso se recuperó el uso pleno. Cómo incentivar para que efectivamente esas oficinas se conviertan básicamente en vivienda. Ese es el objetivo principal. Si bien hay otras actividades que están siendo promocionadas e incentivadas, cuando uno habla de la reconversión del microcentro, principalmente habla de reconversión de oficina a vivienda. Hay otras actividades que tienen que ver con la educación, con la salud, con la gastronomía, que también están siendo incentivadas, pero si no se reactiva el mercado de la vivienda, es difícil transformar el microcentro en el proyecto sustentable del cual hablábamos. Y trabajamos también en esquemas que tengan que ver con incentivar también a la gente a que elija la vivienda en el microcentro por sobre otras áreas, otros espacios geográficos de la ciudad. Como les decía, no solo es el incentivo implica la transformación de oficina en vivienda, sino también la transformación de oficinas en cualquiera de estas actividades que ustedes ven ahí, que son las que descubrimos que faltaban en el microcentro para transformarlo en ese espacio con multiplicidad de usos que responda al nuevo diseño de ciudad de 15 minutos. Y esas son todas las actividades que nosotros decidimos incentivar a través de un mecanismo impositivo muy concreto para que se instalen en el microcentro de la ciudad. Este es el área que después de un largo debate definimos como el área el área geográfica en el cual se iban a hacer realidad los incentivos. Hubo muchas discusiones en el gabinete, algunos querían llevarlo hasta Callao. Bueno, terminamos priorizando el microcentro específico, entendiendo que esa era la zona que había sido más degradada y que obviamente los recursos no son infinitos, sino que preferimos priorizar específicamente el área ahí determinada por sobre el área de tribunales, el área de facultades que a lo mejor también hubieran necesitado algún tipo de incentivo. Ahí lo dice claramente, tiene que ver con toda reforma o adecuación de oficina a vivienda
o alguna de las actividades estratégicas que vimos antes. Y el incentivo es hasta un 70% de devolución de ingresos brutos, más el 100% de la exención del pago de todos los derechos vinculados a la construcción. Y vamos básicamente a qué consiste esa devolución de 70% de ingresos brutos. La ciudad saben que su mecanismo principal de financiamiento no es la coparticipación, no son las patentes, no es el ABL, sino que es los ingresos brutos que tenemos sobre cualquier tipo de actividad comercial. Entonces, en lugar de subsidiar en efectivo este tipo de reformulación de oficina a vivienda, decidimos dejar de cobrar ingresos brutos por cualquier actividad económica que decida invertir en este proyecto. La ciudad tiene grandes pagadores de ingresos brutos, los bancos, las aseguradoras, los supermercados, las empresas de medicina prepaga, y la idea es motivarlos a que en lugar de pagar ingresos brutos se asocien con constructores, con desarrolladores, con consorcios y prioricen este tipo de proyectos. De tal manera que transformen el pago de impuestos en inversión real sobre la economía, con todo lo que significa lo que significa la construcción en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, lo que significa la construcción de viviendas, lo que significa en términos de empleo, en términos de mano de obra. En vez de pagar impuestos, se invierte. Y lo que propiciamos permanentemente es el armado, acá habla de un fideicomiso, pero es el armado de cualquier tipo de sociedad que quieran formar entre quien pone la oficina, quién es el desarrollador, quién es el constructor y quien pone los ingresos brutos, es decir, quien recibe el beneficio directo por parte de la ciudad para que cada uno de los proyectos se puedan llevar a cabo. Esa es una parte del proyecto, la parte que tiene que ver con el incentivo fuerte que la ciudad realiza por sobre, para que exista la inversión. Y después generamos dos herramientas que la macro nos cuesta ponerla en práctica, pero que cuando la macro se arregle un poquito, creemos que vamos a tener muchísimo éxito. Sí. Los beneficios impositivos tienen el plazo a medida que vos hacés la inversión. En el momento que vos realizás la inversión, en ese mismo momento el gobierno de la ciudad te la certifica y por el porcentaje correspondiente de la inversión, que puede ser del 50 al 70%, vos dejás de pagar ingresos brutos por el 50 o 70, hasta el 70% de la inversión que realizaste. Si vos este mes invertiste 100 pesos, a fin de mes, primero te sacamos del padrón de retenciones. Eso es clave. Primero te sacamos y la JIP te deja de retener. Y después, cuando presentás la declaración jurada, justamente porque se te sacó del padrón de retenciones, podés dejar de pagar hasta el 70% de la inversión que realizaste. Si vos tenés 1.000 pesos de ingresos brutos por mes, invertiste 100 pesos en la obra de reformulación, ese mes deja de pagar 70 pesos. Puse 1.000 pesos, que es muchísimo, ¿no? En términos de, comparado con los 70 pesos de inversión. Y con respecto a la demanda de vivienda, generamos dos programas. Uno, Mudate al Microcentro, en donde le generamos un crédito del Banco Ciudad a sola firma para aquellos que alquilen en el microcentro,
para que aquellos que alquilen cualquier tipo de vivienda del microcentro, para todos los gastos que tienen que ver con los primeros gastos en términos de alquiler, comisiones, mudanzas y cualquier otro tipo de gasto relacionado con el contrato de vivienda. Y un segundo proyecto en donde la ciudad ahí aporta un presupuesto importante. Ustedes saben que de a poco va desapareciendo, el crédito hipotecario va bajando, antes había poco, ahora hay menos, ya no hay nada, pero en su momento cuando armamos la ley hace 1 año y medio, la idea es que la ciudad ponía de su presupuesto la diferencia de la actualización de cuotas entre lo que significa un crédito UVA y un crédito que se actualiza de acuerdo a cómo se va actualizando tu salario. La ciudad ponía la diferencia de la tasa de interés entre el crédito UVA y la actualización de tu salario. Sí, ponía no, pone. Termino esto. Este crédito que cuando las viviendas empiecen a estar terminadas va a empezar a funcionar, es exclusivamente para las viviendas reconvertidas, no es para cualquier vivienda del microcentro, sino exclusivamente para aquellas viviendas que fueron objeto del programa. Sí. Hola. Por ejemplo, sobre 9 de julio, sobre Carlos Pellegrini, un edificio de, no sé, serán 30 unidades, más 10 locales en una mini galería abajo, que uno solo que se opone a que eso pueda ser vivienda y no se puede hacer nada. Está en el reglamento de copropiedad, sí, por más que el nuevo Código Civil prevé otro tipo de mayorías, no es aplicable retroactivamente. Entonces, por más que haya anuencia de la mayor parte de los propietarios de un edificio, ¿sí?, que son todas oficinas y está vedado el uso de vivienda en ese caso, es imposible reconvertirlo con uno solo que o esté muerto o no se encuentre, o no esté presente. Es triste, pero es así. O sea, nos ha pasado y tenemos otros edificios en donde tenemos unidades sobre la calle Sarmiento, por ejemplo, y pasa lo mismo. O sea, es imposible conseguir la anuencia de todos. Entonces, esto solo sería aplicable para el edificio que es de una empresa y esa empresa puede ponerla en el mercado a que una empresa desarrolladora la reconvierta. Pero si no, es el 80%, creo no equivocarme, de los edificios están divididos en horizontal y va a ser medio inviable esto, lamentablemente, salvo que encuentren una vuelta legal para que eso se pueda hacer. No te quiero mentir, para eso todavía no le encontramos la vuelta legal. No le encontramos la vuelta, hay que cambiar el Código Civil y no tuvimos, cuando lo quisimos hacer en el Congreso de la Nación, no tuvimos buena recepción. Pero va a haber que hacerlo por este proyecto y por la vida de cada uno de los actores del sector. Pero para eso no. Por eso nosotros en su momento teníamos un presupuesto determinado. Esto, si bien es no pago de impuestos, justamente no pago de impuestos, forma parte del presupuesto de la ciudad. Hemos duplicado, más allá de alguna dificultad como la que vos decías, hemos duplicado el presupuesto de hemos duplicado el presupuesto que teníamos en un principio debido al éxito. Y hoy tenemos más de 150.000 metros cuadrados en estos edificios que ya están aprobados por el Ministerio y que ya se encuentran en la etapa de aprobación de planos y aprobación de la obra específica. Y algunos ya empezaron con los trabajos específicos de obra. Estos son todos los edificios que ya se está trabajando en la reconversión. Como les decía, son más de 150.000, 160.000 metros cuadrados. Y algunos edificios trascendentales en términos de lo que es
el edificio del Plata, el Banco Comafi, el Palacio Rams, que le van a agregar 160.000 metros cuadrados de vivienda al microcentro de la ciudad. Tenemos otros edificios también en carpeta, que estamos analizando las distintas carpetas que presentaron, 7 más. Y efectivamente, en el transcurso de este año, la gran mayoría de estas obras tienen que estar iniciadas, y cuando estas obras terminen, van a generar un esquema de vecindad, un esquema de un barrio con multiplicidad de usos absolutamente distinto al que vemos hoy y al que vimos antes de la pandemia. Efectivamente, la mayoría de los edificios que ya forman parte del proyecto y que ya han iniciado su reconversión son edificios de tipo corporativo, por la dificultad que tienen los edificios más distribuidos en términos de propietarios para conseguir el 100% de la aprobación. Terminamos. Pero abrimos preguntas. Dale. La primera pregunta que acá le quiero hacer a José Luis es, estos edificios que vos decís que ya tienen esa gran cantidad de metros ya para hacer una primera instancia, ¿en qué etapa vos considerás que están? ¿Cuándo podrían estar finalizándose el primer edificio, como para tomar el ejemplo? Porque el ciudadano de Buenos Aires, nosotros que somos inmobiliarios, nos gusta palparlas las cosas, verlas, tenerle proximidad. El cosa del anuncio y todo esto muchas veces nos dificulta el poder convencer a nuestra clientela y a los inversores. Entonces, más o menos, ¿cuándo calculás vos que podría verse esto en marcha? Los edificios terminados a fin de año que viene. Son obras importantes, la mayoría de las obras están empezando este año con la aprobación de los planos, y la mayoría de las obras obviamente tienen un año por lo menos de obra específica. Por eso te digo pero las obras ya están presentadas, ya están aprobadas o se están en proceso de aprobación de planos. Algunas empezaron con la demolición, el Banco Comafi empezó con la demolición. Hay varios que ya empezaron con los primeros pasos de la obra, que a lo mejor no necesitan la aprobación de la totalidad de planos, y por eso hay algunas obras ya empezadas. Pero hasta dentro de un año no se va a ver edificio terminado seguro. Respecto de que estamos hablando de gente que va a vivir en la zona, y cuando uno vive en la zona necesita tener tanto supermercados, farmacias, ferretería, determinados rubros que nos hacen a la vida cotidiana. El tema del desarrollo comercial, potenciado así, digamos, en el minorista, no en el turístico, digamos, la avenida por la calle Florida, sin duda las camperas de cuero y todo eso, la vamos a seguir teniendo. Pero en el quehacer cotidiano, ¿no? El de comprar media docena de empanadas, el comprar el kilo de pan y todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos incentivos impositivos de la misma manera que la vivienda, que lo hacemos para la vivienda, también lo tenemos para ese tipo de actividades. Hay gimnasios que se presentaron, hay farmacias que se presentaron. Bueno, también van a empezar su proceso de construcción cuando ya... Primero, obviamente, arranca la vivienda, y la idea, eso lo decide el mercado, en qué momento. Nosotros ponemos el incentivo impositivo a disposición. Estamos hablando con cadenas de farmacia, algunas cadenas de gastronomía ya hicieron uso del beneficio, cadenas de supermercados, algún supermercado mayorista, estamos también hablando, pero eso obviamente se va a ir dando a medida que también vayan surgiendo las viviendas. Porque la verdad que para nosotros es muy importante también a lo mejor tener un poco de esta información, que después nos la pase al colegio y nosotros pasársela a los matriculados, para que nosotros podamos ofrecer también a nuestros clientes, quien quiere
un potencial desarrollo de ferretería o un potencial desarrollo de arreglo de compostura de calzado, lavadero de ropa, todo este tipo de cuestiones que sin duda van a ser importantes que estén en esa zona, porque si no tampoco el vivir en un lugar donde no tenés nada próximo no va a resolver, o sea, una cosa va de la mano de la otra. Por eso es que hablamos de, yo insisto en la vivienda, pero los incentivos impositivos es para otro tipo de actividades también. Bueno, bárbaro, queda José Luis la posibilidad de que nos facilites a nosotros esta información y nosotros poder pasarla y colgarla en la página de CUSICBA. Si alguien, allá hay una señora que quiere una pregunta. ¿Hay otro micrófono, Dani, para acercar o quieren dar este? Nosotros lo trabajamos mucho para que sea express. Lo trabajamos mucho. Lo trabajamos como si fuera un proyecto de ciudad. Trabajamos mucho. Decía que lo trabajamos mucho para que efectivamente sea express. Una consulta más. Tema, digamos, para reconvertir una oficina a vivienda, o sea, si uno construye un edificio nuevo para vivienda, tiene un montón de exigencias de ventilación, de millones de cosas, que los edificios antiguos normalmente no tienen los patios con las ventilaciones que se exigen para ello. Entonces la pregunta es, en cuanto a la aprobación de un proyecto de reconversión de un edificio para pasarlo todo a vivienda, ¿en qué medida se exigen las pautas que hoy se exigen para un edificio desde cero? No, queda claro eso en la ley. Lo pasé de largo a lo mejor en la presentación. Perdón, ¿se escucha? Creo que lo pasé de largo en la presentación, pero queda claro que hay una normativa específica en donde lo único que se pide son las condiciones, o lo que sí obviamente es exigible tiene que ver con las condiciones de seguridad, pero no se piden todos los requisitos vinculados a como si fuera construcción nueva de viviendas. ¿Cómo sería el proyecto? O sea, ¿cómo se procede? Nosotros primero hacemos una aprobación parcial del proyecto económico, de un proyecto que no es específico para que la Secretaría de Desarrollo Urbano le dé el ok de que efectivamente va a ser un proyecto de vivienda, y una vez que queda aprobado, nosotros reservamos la partida presupuestaria correspondiente vinculada a la inversión y ahí ya podés empezar a presentar los planos. Otra consulta. En un caso de un edificio que tiene unidades funcionales locales en planta baja, que es sobre Florida, y en el primer y segundo piso es un propietario nuestro, digamos que administramos nosotros, que tiene 600 metros en cada piso. Se charló con los locales de planta baja, pero como son locales, no tienen interés de tener viviendas arriba. Entonces, ¿se puede generar algún incentivo como excepción de ABL o hay algún incentivo para el resto de las unidades funcionales que siguen funcionando como local comercial para que den de alguna manera el beneficio a las viviendas? Hoy no está previsto algún tipo de incentivo si no hay reconversión, pero lo tomamos claro, como… está costando mucho cuando es mixto, digamos, el uso, porque siempre hay intereses económicos de por medio. Entonces, digo, ¿qué sentido tiene dar la aprobación para locales, por ejemplo, de comerciales? Van a tener un montón de gente viviendo arriba, si no hay un incentivo, estaría bueno que se trabaje sobre ese proyecto, porque desde que se generó la iniciativa intentamos con algunos inversores, pero hay mucho vacío, digamos, con respecto a eso. La mayoría de los proyectos tiene vinculado una planta comercial abajo, que en caso de ser de alguna de las actividades promovidas, también tienen el beneficio impositivo. Pero obviamente no para el caso de que el local ya exista y siga Claro, existiendo. con un local ya en existencia, donde ya hay un rubro específico, no hay beneficio, digamos, No. hasta el momento. Gracias. No, hoy se mantiene, la idea es dar más plazo, pero hoy es esa la fecha.
Acá estamos, yo te dejo la tarjeta ahora. Si tenés ganas de invertir, yo te dejo la tarjeta. Está Juan, está Pablo también. A ver, como yo te decía, estuvimos trabajando mucho con otras áreas del gobierno para que el microcentro deje de ser, y dejó de ser, creemos, lo que fue la pandemia. En términos de espacios públicos, en términos de seguridad, en términos de limpieza. Obviamente que a medida que se acerque la gente a vivir, va a generar nuevas demandas que la ciudad tiene que estar en condiciones de satisfacer. Digo, eso es un objetivo de política pública, hacer mucho más atractivo al barrio. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta puntual con respecto al tema de las oficinas y edificios que hay en el microcentro. En el microcentro yo he trabajado en oficinas y hay 2 baños por piso. Eso se tiene que cambiar totalmente si uno quiere vivir o habitar en el microcentro. ¿Cómo se va a modificar eso? ¿Se hace un reglamento de copropiedad nuevo? ¿Cómo lo van a modificar? No, eso obviamente lo modifica quien realiza la obra en función de la cantidad de unidades de vivienda que va a poner en el piso. Y tiene que ver con que cada unidad de vivienda, bueno, ustedes conocen mejor los requisitos que yo. Parte del incentivo impositivo para la refuncionalización tiene que ver con que sortear todo ese tipo de costos que implica la refuncionalización. No. Digo, el piso que vos tenés 2 baños, vas a tener que tener los baños necesarios para la cantidad de viviendas que quieras vos construir. Porque para mí es importante que una familia tenga por lo menos un baño particular, fundamental. Yo, salvo que no entienda la pregunta, vos lo que tenés que construir es vivienda, y la vivienda es obligatorio que tengan baño. Y si en el piso hay 2 baños, si vos querés construir 2 viviendas, vas a tener que construir un baño para cada vivienda, pero si querés poner 10 viviendas vas a tener que construir 8 baños más. Hola. Sí, buenas tardes. Yo estoy en el microcentro y hay un tema que no sé si se trató, es el tema de, para que pueda hacerse una reconversión, hay que pensar en los organismos estatales que hoy funcionan y que da lugar a que haya manifestaciones casi todos los días. Manifestaciones, ruidos molestos. Yo sé que hay un tema de seguridad de por medio y depende mucho de quién sea el próximo gobernante para poder tomar esos temas. Pero hasta que no se haga algo con eso, muchos sectores quedamos, no sé, en muy mala situación. Ese es el comentario. Lo tomo, sabemos que existe eso, sabemos que es un problema. Sabemos también que la Argentina a partir del 10 de diciembre tiene que cambiar y es una apuesta. En términos de inversiones no nos fue mal, nos fue muy bien y nadie desconoce esa realidad, pero eso no quiere decir que otras áreas de gobierno tengan que trabajar para cambiar, el gobierno de la ciudad y conjuntamente con el gobierno nacional tenga que trabajar para cambiar esa situación. ¿Puedo preguntarte acá? No. No está. Lo tomamos, no es de lo más solicitado. No bueno, la reconversión del edificio sí está. Yo creí que me hablabas de estacionamientos privados. No, bueno. Bueno. El estacionamiento es un problema de todas las ciudades del mundo, Trabajamos. Bueno,
abajo de las plazas hay leyes y generalmente tenemos la negativa de los vecinos. Pero es un problema el estacionamiento en la ciudad. Estoy de acuerdo. Sí, por favor. Por favor. Es así, si querés hablamos de las muchísimas cosas que se hicieron. Entiendo que el estacionamiento sigue siendo un problema en la ciudad. Sigue siendo un problema en la ciudad. Sí, también el estacionamiento no es una actividad rentable, prefieren hacer viviendas, hoteles y también muchos estacionamientos privados se fueron, sí. Hace un ratito vos contestaste a una pregunta respecto de qué pasa con las exigencias y requisitos. ¿Se oye? ¿Ahora? Bueno, hace un ratito hablaste de los requisitos que no iban a ser los mismos en el caso de la revisión para vivienda de un edificio a reciclar que era de las nuevas. Desde el punto de vista proyectual, ¿con qué pautas nos manejamos para saber qué se puede y qué no se puede hacer y qué está prohibido y qué está admitido? ¿Hay alguna forma para saber? Pablo, no sé si lo podés contestar vos, yo no estoy en condiciones técnicas de contestarla, pero ahora te dejo mi teléfono y te la contesto técnicamente. ¿A quién le dejamos? En términos, ahora te dejo mi teléfono. Bueno. En términos conceptuales, las únicas que no se mueven son las condiciones de seguridad. Pero el resto, nosotros trabajamos muchísimo con la DGIUR en un esquema específico para estos proyectos de reconversión. Bueno, sería interesante tener esas Sí, pautas. ahora te dejo mi teléfono y te paso la información. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle si los beneficios que usted mencionó para inquilinos incluyen exclusivamente a esos edificios que estaban en esa diapositiva, o puede ser para cualquier otro. No, para los inquilinos es para cualquier otro. Para cualquier beneficio otro. Es Está un bien. crédito a tasa subsidiada a 3 años del Banco de Ciudad para los gastos de mudanza. Pero en el caso de los inquilinos, para cualquier edificio del microcentro de la ciudad. Y necesita... En el caso del crédito hipotecario que tenemos previsto, con la actualización de la tasa de interés de acuerdo a la evolución del salario, es exclusivo para los edificios reconvertidos. ¿Y qué le piden al inquilino? ¿Que tiene que No, llevar no. el contrato de alquiler? No, claro, nosotros lo único que le pedimos al inquilino es que muestre el contrato de alquiler en la zona del beneficio. Gracias. Te puedo hacer una pregunta más. Sí. En la zona verde, ¿ya la tienen diagramada? ¿Van a optimizar algunos espacios nuevos o van a ser canteros nada más? Nosotros estamos en la búsqueda de algunos terrenos para hacer plazas. Estamos en la búsqueda de algunos terrenos en la zona para hacer plazas. Trabajamos con la calle Paraguay, se trabajó también en un área de la Plaza San Martín y hay más proyectos que son más chicos, pero estamos en la búsqueda de comprar terrenos para hacer plazas. La comercialización de esas unidades funcionales que se van a convertir en departamentos para vivienda posteriormente, ¿cómo se van a realizar? ¿Va a salir un pozo? ¿Va a haber una publicación? ¿Venderán los mismos constructores o desarrolladores? ¿Cómo se organizará eso? El sector privado lo organiza como lo determina en la sociedad. Eso es un emprendimiento privado en donde la ciudad lo único que genera es incentivos impositivos, pero es tierra privada, vivienda privada, emprendimiento privado. La ciudad no participa de eso, salvo en los incentivos, tanto a la oferta como a la demanda, que
van dirigidos directamente al inquilino o el propietario en el caso de los créditos, y va dirigido a la sociedad que se presenta en términos de incentivos impositivos. Pero el proceso es como cualquier edificio de cualquier lado de la ciudad. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias, ministro Justi. Gracias. Y seguimos en contacto porque esto recién empieza. Sin duda hay mucho más para crecer en el microcentro porteño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Hola. ¿Qué haces? Tengo una sola.